Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan y nos ven a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es ¿Qué tentación que ganas de? El título es ¿Qué tentación que ganas de? Me baso en el Evangelio liberador de Jesucristo, según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Iglesia, no se asuste nadie con el título de nuestra predicación, porque no tiene que ver nada con la canción de Braulio, que yo le canto a Tinguín de vez en cuando. Yo pienso, amada iglesia, que todos y todas llevamos en nuestro ADN la herencia de la búsqueda de la libertad. Pero esa anhelada libertad se da en la confianza de que el Dios Trino nos acompaña en nuestras luchas, que el Señor está en nuestras victorias y que el Señor está en nuestras derrotas. El camino, el Señor nos sostiene en la fe en aquel que viene como compañero de viaje. Es estar convencido que la gracia es la que nos fortalece para vencer todas las pruebas que están en medio del camino. Y de esa gracia se vio fortalecido el Jesús histórico en su bautismo, ungido por el Espíritu, capacitado para enfrentar y vencer todas las tentaciones que tendría que pasar bajo su misión. Fíjese, amada iglesia, que Jesús no se aprovechó de ser hijo de Dios haciendo de ello un privilegio y tampoco renegó de su condición humana, pues desde ella el Señor Jesús fue fiel a Dios, fue fiel a su palabra, venció el mal que lo tentaba y trataba de seducirlo. Esto nos recuerda que Dios no comulga con las injusticias, no comulga con las injusticias que produce el mal encarnado, que está en estructuras y está también en la gente, en estructuras y personas que hacen el mal y nos llevan a la muerte. Jesús fue tentado en muchos momentos y de diversas formas. Todas esas tentaciones fueron agrupadas en nuestra perícopa como ejemplo de lo que iba a vivir Jesús en su ministerio y de las cosas que tendría que vencer. Las tentaciones son evidencia de que el mal existe. El mal en el mundo se encarna en personas y estructuras que no solo tientan, sino que también destruyen. Lo importante para nosotros y nosotras será tomar a Jesús como parámetro de vida, separando nuestros propios límites y tendencias. Jesús no se dejó vencer por las tentaciones, por la tentación del éxito fácil, de la búsqueda de poder, de las seguridades, de los honores y de los privilegios. Esas tentaciones que abren para nosotros y nosotras el camino fácil, el camino placentero, alejándonos del servicio generoso y desinteresado. Jesús es el Hijo amado, no es el Hijo mimado de Dios. Y por eso renunció a cualquier forma de poder y a cualquier forma de privilegio. La pregunta teológica profunda y medular es, ¿vivimos desinteresadamente el servicio del reino? ¿Cómo vencer las tentaciones de reconocimiento y los privilegios? La respuesta es simple pero complicada. Vence al mal con el bien. Vence el mal con el bien. Profundicemos un poco en esta mañana. Los cristianos y las cristianas de la primera generación se interesaron por las tentaciones de Jesús y no querían olvidar qué tipo de conflictos y luchas tuvo que enfrentar el caballero de la cruz para superar y para mantenerse fiel. Y esto ayudaba a aquellos primeros cristianos a no desviarse de su única misión, construir un mundo más humano siguiendo los pasos del Maestro Jesús. En el desierto se puede escuchar la voz de Dios, pero también la voz del tentador. Incluso el mal tienta a Jesús utilizando la misma palabra de Dios. Y entonces coge los salmos para apoyarse. Aquellos salmos que el pueblo utilizaba para su adoración. Ya bien se dice por ahí,
Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Hasta la religión se puede esconder la tentación dentro de ella. En la primera tentación, Jesús se resiste a utilizar la fe para convertir las piedras en pan. Oiga, y el hambre es una necesidad primaria. Jesús llevaba 40 días en ayuno. Jesús tenía hambre. Pero de lo que se trataba es que la misión va más allá de nuestra satisfacción individual. No solo de pan vive el ser humano, dice Jesús. Necesitamos mucho más. Precisamente para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen para eso, hemos de despertar el hambre de justicia, el hambre del amor en una sociedad que está envasada en el egoísmo y la satisfacción individual. La segunda escena, Jesús está mirando el mundo desde la cima de una montaña, en la cual puede ver todos los reinos. Puede ver todos los conflictos, todas las guerras, todas las injusticias. La misión de Jesús es llevar justicia y paz. El tentador le ofrece poder y gloria si se le somete. Y Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás. Familia, el mundo no se humaniza con la fuerza y el poder. Las armas no traen vida, las armas traen muerte, las armas crean guerra, las armas no crean paz. Quienes dicen y buscan la fe, pero solo desean la gloria y el poder, han cedido a la tentación y no adoran a Dios aunque levanten las manos. Luego de esto, el tentador en lo alto del templo le sugiere a Jesús buscar en Dios seguridades. Jesús podría vivir tranquilo, sostenido por la mano de Dios y caminar sin tropiezo, sin riesgo, sin ningún problema. Pero Jesús reacciona: no tentarás al Señor tu Dios. El tentador organiza la religión como un sistema de creencias y prácticas que dan seguridad, como si la fe fuera una negociación colectiva. Y de esa manera no se contribuye a un mundo más humano. No se contribuye a un mundo más humano refugiándonos cada uno en nuestra propia religión, simplemente para tener seguridades. En la fe es necesario asumir compromisos arriesgados. Y se toman esos compromisos arriesgados confiando en que Todopoderoso Dios está de nuestra parte, como lo hizo Jesús. Las tentaciones de Jesús no son morales, fíjese bien, sino que se proponen de manera falsa de entender y vivir su misión. En la primera tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para saciar su hambre. Jesús no vivirá buscando su propio interés, no utilizará al Padre de manera egoísta. Jesús no convertirá las piedras en panes para saciar su hambre, sino que multiplicará los panes y los peces para saciar el hambre del pueblo. Hermanos y hermanas, esta es la tentación más grave de los cristianos y las cristianas. Utilizar la religión para completar nuestro bienestar material, para tener seguridades y vivir sordo a la voz del prójimo que nos grita pidiendo misericordia. Aquí estoy yo. En otra tentación, Jesús renuncia a obtener poder y gloria. Jesús no quiere poder que surja de abusos, mentiras e injusticia, porque el reino de Dios no se impone, sino que se ofrece con amor. Jesús renuncia a la tentación de cumplir su misión por el camino fácil y la ostentación. Siempre será tentador en la iglesia buscar lo religioso para obtener reputación, para obtener renombre, para obtener prestigio. Familia de la fe, no le resultó fácil a Jesús mantenerse fiel a la misión sin desviarse de la voluntad de Dios en medio de tantas tentaciones. Y si no me cree, repasemos un poco ese ministerio de Jesús histórico. Mire, los maestros de la ley lo acausaban con preguntas capciosas
para someterlo a lo establecido, para someterlo a la religión establecida, para someterlo a etiquetar a los demás. Y fíjese que las tentaciones de Jesús no solamente vienen de los maestros de la ley, sino que también venían incluso de sus discípulos y discípulas. Por ejemplo, Santiago y Juan peleaban por los puestos de honor, por los puestos de poder, y Pedro regañó a Jesús porque no rechazó la cruz. La pregunta teológica profunda y medular es: ¿nosotros y nosotras nos hemos sentido abrumados alguna vez por tanta tentación? ¿Lo hemos sentido abrumados por tantas situaciones? ¿Conocemos esa sensación? Conocemos el miedo paralizante, el miedo para enfrentar un examen difícil que nos tienta a hacer trampa. Cuando las decisiones son demasiadas para lidiar con ellas y tenemos la tentación de no ser responsables. De lo que hablo es cuando el dolor es demasiado profundo para poder sobrevivirlo. ¿Qué hacer cuando la montaña a escalar es demasiado alta? Y en estos momentos podemos caer en la tentación de afirmar que el fin justifica los medios. ¿Cuál es nuestra versión de las tentaciones? ¿Cuál es mi versión? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la versión de nuestras tentaciones? Quizás sea salir corriendo ante la llegada de un bebé que no los deja dormir. O quizás terminar con nuestras vidas ante una crisis. Porque tentación aquí y tentación allá. Donde quiera que miramos está la tentación. La tentación de cómo no salieron las cosas como yo quería, lo abandono todo. Me rindo, tiro la toalla. Familia, si caemos en esa tentación de ver los problemas solo como cosas aisladas y molestias y dolores que pasan de momento, nos convertiremos en seres amargados y enojados, con una fe triunfalista que no es realidad. Pero si vemos esas crisis, esos problemas, esas tentaciones como oportunidades para confiar en Dios, para confiar en su capacidad de transformación, entonces todo será crecimiento, todo será maduración, todo será sanidad. Oiga, las pruebas y las derrotas se convertirán en madurez que nos ayudará a vencer toda tentación. Porque estamos enfrentando 1.000.000 de situaciones, 1.000.000 de cosas. Antes de tomar la tentación de salir corriendo y de rendirte, mejor mira quién está a tu lado en medio de esa tentación. ¿Quién está de tu parte? Porque a tu lado está el que venció las tentaciones en el desierto. A tu lado está el que derrotó la cruz y dejó la tumba vacía. Él puede ayudarnos, pero tenemos que entregar lo que tenemos y mirar cómo Él obra. Y la pregunta es, ante la tentación, ¿qué tenemos? Ante la tentación de salir corriendo, ante la tentación de rendirse, ante las tentaciones, ¿qué tenemos? A lo mejor tenemos una pequeña oración en la cual hasta se nos traba la lengua para decirla. Si lo que tenemos es esa oración, dásela a Jesús. Ora. Si lo único que tienes es una destreza insuficiente, úsala. Si lo único que tienes es una súplica pidiendo misericordia, ofrécela. Si lo único que tienes es la fuerza para dar solo un paso, da ese paso en el nombre del Señor. Porque ni tú ni yo somos quienes para decirle a Jesús que no tenemos lo suficiente. Ni tú y yo podemos decirle eso al Maestro. Porque Dios puede tomar algo pequeño y convertirlo en algo grande. Y si no me cree, dele un vistazo a los personajes bíblicos. Dios usó los gemidos del bebé Moisés para conmover el corazón de la hija del faraón. Usó la mala memoria de un exconvicto para liberar a José de la prisión.
usó una honda y una piedra en David para derribar al gigante. Y sobre todo, usó 3 clavos y una cruz para redimir al mundo. En Jesús, en su nombre, podemos vencer toda tentación. Y si la tentación está a la izquierda, pues vaya a la derecha. Y si la tentación está arriba, pues vaya abajo. Y si está abajo, suba arriba. No hables con la tentación. Mejor huye de ella. Y toma la mano de Jesús ante todos los desafíos. Yo sé que cuando estamos en medio del problema, es difícil ver salidas. Yo lo sé, claro que sí. Yo sé que cuando estamos en derrota, es difícil ver la victoria. Pues claro que sí. Lo sé y ustedes también lo saben. Pero cuando, para sumar, tenemos recursos limitados, es difícil imaginar que podemos trabajar con lo que tenemos. Es difícil imaginar que esto tan pequeño me puede sacar de esta situación tan grande. ¿Le puedo hacer un cuentito para explicarme mejor? Es cortito. El cuento se desarrolla el sábado 26 de febrero de este año. Más o menos como a la 1:30 de la tarde. A esa hora yo estaba entregando mi candidatura al episcopado. Y ante esta situación, una pastora con lágrimas en los ojos que había trabajado incansablemente por dicha candidatura, me miró y me dijo: pastor, Dios está por encima de los tiempos. Ante la derrota pueden venir 1000 tentaciones. Y podemos caer en la tentación. Y caer en la tentación es parte del problema, no parte de la solución. La tentación de la ambición es como la heroína que nos esclaviza y nos quita la vida. El Dios Trino ve el final de la historia. El Dios Trino ve más allá. El Dios Trino ve lo que tú y yo no podemos ver. Dios ya sabe cómo nos va a levantar de cada caída. Dios ya sabe cómo nos va a restaurar. Dios ya sabe cómo nos va a sanar. Dios ya sabe cómo nos va a liberar. Dios ya sabe, porque nuestros recursos son limitados, pero los recursos del Dios Trino son infinitos. Hermanos y hermanas, al Dios Trino no lo limitan las finanzas. Al Dios Trino no lo limitan los itinerarios, porque Jesús venció toda tentación. Él hace el camino donde antes no había ninguno. No caigas en la tentación. Mejor confía en Dios. Mejor sigue su camino. Mejor conságrate a Él. La próxima vez que te sientas abrumado, abrumada, recuerda que el que está parado a tu lado, y ese que está parado a tu lado te ofrece una mano para siempre levantarte y darte una nueva oportunidad. Grábate esto, amado circuito, amada iglesia. No estamos solos. En medio del dolor, no estamos solos. No carecemos de ayuda. Lo que nos desconcierta no nos va a tumbar, porque el que está con nosotros no lo turba nadie. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ante la tentación del poder, ante la tentación del egoísmo, de lo inmediato, del camino fácil, refúgiate en Jesús y cambia el hambre del poder en servicio solidario, el egoísmo en caridad, el camino fácil en el camino angosto de la fe, y venceremos en el nombre del Señor. Le aseguro que con Jesús no habrá montaña tan alta que no podamos escalar. Y aunque vengan tropiezos y aunque vengan caídas, lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Ante la tentación de rendirnos, hoy levantamos las manos y le decimos al Señor: aquí está la iglesia, Señor.
aquí estoy yo. Oiga, dígalo conmigo, aquí estoy yo, Dios. Aquí estoy yo, Dios. Aquí estoy yo, Dios. Y estoy aquí en tu nombre. Y así, Señor, y así venceremos toda tentación en su nombre. Oiga, la Iglesia Metodista Betel está aquí para caminar con el Señor. Estamos aquí para alimentar al hambriento y levantar al caído. Estamos aquí porque el Señor está con nosotros. Y para Él no hay imposible. Ninguno. No caigamos en la tentación de reducir todo al horizonte, a la satisfacción de nuestros deseos. Porque corremos la tentación de buscar el placer más allá de los límites de la necesidad. Incluso en detrimento de la vida y la convivencia. Y terminamos luchando para satisfacer nuestros deseos a costa de los demás. Y eso lo que provoca es que calumniemos al prójimo, que lo etiquetemos a través de una competencia que se convierte en una guerra. Si cultivamos la satisfacción personal, cosecharemos violencia, cosecharemos falta de solidaridad e irresponsabilidad por la misión. Esta sociedad en la que todos vivimos nos ha educado en la búsqueda del placer. Y esta sociedad necesita un cambio de dirección. Un cambio de dirección que nos puede infundir nuevo aliento de vida. Iglesia, familia de la fe, para hacer la diferencia debemos volver al desierto y aprender de Jesús. De nuestro Maestro Jesús, que se negó a hacer prodigios por capricho o placer. Si sabemos actuar de manera humilde y confiada, perder nos puede conducir a ganar. Pero debemos comenzar por aceptar nuestra situación y reconocer nuestras limitaciones y nuestra fragilidad. Desde la fe vivimos este proceso como una experiencia de salvación. Una experiencia de salvación. Porque recuerde que la tumba vacía fue precedida por una cruz ensangrentada. El resbalón en la derrota, Dios está sanando nuestro ser. El mejor signo de su presencia es el testimonio de la restauración y la reconciliación que nos lleva a una humilde alegría. Una humilde alegría que crece poco a poco cuando entendemos por qué pasaron las cosas. El relato evangélico nos presenta a Jesús como el ser humano que en el momento de la tentación sabe perder para ganar. Y me explico. Jesús perdió el camino fácil y decidió por la cruz dolorosa para darnos salvación. Prefirió su hambre individual para darnos vida y vida en abundancia. Iglesia, el Señor está con nosotros y con nosotras. Jesús sigue firme. Así que adelanta en el Señor con su Espíritu Santo. La tentación de hoy será la victoria de mañana, porque solo así estaremos viviendo la iglesia para gloria de Dios Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde.